Ir a nuestro pasaje de hoy, yo quisiera simplemente comenzar con recomendarles que vea usted por su cuenta cuál es la base que estamos tomando para la enseñanza de estos 7 días. Los 7 días tienen un fundamento profético, hemos tomado un fundamento profético. Entonces, si usted tiene con qué anotar, le suplico que en su casa se atreva a leer el relato de Números, el libro de Números, capítulo 22, anótelo, capítulo 23 y capítulo 24 y 25. Capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 y capítulo 25. Esos capítulos hablan de lo que ocurre cuando los enemigos, el adversario, en este caso el adversario es un rey, se llama Balac, ¿sí? En este caso, en esta historia, es el rey de una nación llamada Moab, y el rey se llama Balac, adversario del pueblo de Israel. Este rey quiere destruirlo. Nosotros vamos a estar pensando en nuestro adversario, ¿sí? En Hasatán. Hasatán significa el adversario, para los que no lo sabían. ¿Qué significa Hasatán? Bien, entonces Hasatán, que lo digo en hebreo, traducido al español, usted lo debe conocer como Satanás. Yo evito decir a veces las palabras españolas, porque la religión a esas palabras la ha hecho un nombre. Muchas personas religiosas, quizás usted todavía cree que esa entidad tiene nombre, tiene identidad. Entonces se le dicen que el nombre es Satanás, y hasta se usa eso para invocarlo. Satanás no es un nombre, ¿sí? Solo es una descripción de una acción, es la descripción de un obrar. Él es Hasatán, el adversario. O sea que describe más bien a una entidad como alguien que todo el tiempo se está oponiendo a nosotros. ¿Está claro? Bien, entonces, capítulo 22, 23, 24 y aún el 25 hablan de el rey Balac como un Hasatán de Israel. Los moabitas, comandados por Balac, quieren que Israel sea destruido. El rey sabe que para que ese pueblo sea destruido necesita un hombre con mucho poder, un hombre que conozca los códigos que no pertenecen a la creación misma, o sea que exceden a todo lo que es atómico, un hombre que pueda manejar códigos que manejen lo atómico para de esa forma destruir a Israel. Esto que nosotros vamos a mirar acá, y por eso yo le suplico que usted lo estudie, estos capítulos, es lo que fundamenta nuestro juntarnos acá, porque, y acá lo voy a leer, cuando este rey, dice el versículo 22 así, luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo entonces a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que está a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, diga fuerte el rey Balac, envió mensajeros para llamar a Balaam. Acá es donde el personaje que vamos a mirar, el hijo de Beor, que vivía en Petor, la tierra natal, cerca del río Éufrates. Bueno, allí sale todo el tema del mensaje, y usted va a ver cuando Balaam viene al rey Balac en el capítulo 23, versículo 1, y dice: entonces Balaam le dijo al rey Balac: constrúyeme aquí 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifique. Vuelvo a repetir, el rey Balac mandó a buscar a Balaam, profeta que conocía poderes que salen del nombre de Yahvé. No es un profeta de Israel, es un profeta totalmente de la zona de Babilonia, pero él conoce todo el poder que se esconde en el nombre de Yahvé. Lo manda a buscar, y para destruir a Israel, Balaam sabe que armando 7 altares y ofreciendo sacrificios allí,
se puede acabar con más de 3,5 millones de personas. ¿Alguien está escuchando? Entonces, estos 7 altares que vamos a construir tienen que ver con lo que Dios me ha revelado, que se conoce en la Biblia como la doctrina de Balaam. A lo mejor ustedes, algunos de los que están acá, se han animado, porque hay que animarse, a leer la famosa carta o el famoso libro con algunas cartas que escribe el apóstol Juan y que en la Biblia casi todas se llama Apocalipsis, pero en realidad debería llamarse Revelación, porque en realidad la palabra Apocalipsis se traduce como revelación, ¿sí? Una palabra griega. Si usted lo ha leído, allí aparecen 7 cartas. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? No me den la mano los que lo han leído. Bien, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 2 y leemos en la carta el mensaje a la iglesia de Pérgamo, allí en versículo 12 en adelante, Apocalipsis 2, del 12 en adelante, se habla de que en esa ciudad estaba el trono de Satanás. Yo no me voy a detener en eso, pero usted aquí ya tiene una enseñanza. Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnipresente. ¿Qué significa eso? Él no puede estar, Hasatán, el principal de todos esos príncipes, ¿sí? el que fue el primero que se revela en los cielos, no puede estar en todas partes. Si cada vez que yo o alguno de ustedes dice Satanás me tentó, en realidad lo que estamos hablando es del sistema de ángeles que con él se revelaron y que están todos perfectamente organizados y comunicados para ir tentando a cada ser humano. ¿Hola? Pero Satanás no se encarga de nosotros, se encarga de cosas específicas en ciertos lugares. Él viaja, usted va a leer eso en Job 1, que él viaja por la tierra y busca ciertos varones claves, ciertos seres humanos claves a quienes tocarlos para ir contra Dios. No es omnipresente. Quiero saber si soy claro. ¿Se entiende eso? O sea que él por sí mismo, como ángel caído, no puede estar en todas partes. No es un espíritu que pueda estar en todas partes. Ningún espíritu creado puede estar en todas partes. Ningún espíritu creado, ni los que están en la luz, todos los ángeles. Y cuando digo ángeles es una categoría. Dentro de ellos hay muchas clasificaciones y muchas formas de ser. ¿Está bien? Pero los conocemos desde la teología como ángeles. Ni tampoco los caídos, que también tienen distintas categorías y organizaciones. Ninguno de ellos es omnipresente, como también nosotros que somos espíritu, porque el ser humano es un espíritu que contiene un alma y un cuerpo. ¿Está bien? Entonces, un espíritu que tiene un alma y un cuerpo para expresarse. Tampoco somos omnipresentes. Pero está este ser, Hasatán, organizado de tal manera en todo el mundo que con el sistema de cosas logra estar en todas partes, aunque él esté en un solo lugar. Cuando seguimos leyendo que en esta carta, donde le llama ciudad de Satanás, vemos en un momento, en el 14, Apocalipsis 2:14, que dice: pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Le dice a la iglesia que está en qué ciudad, Pérgamo, ¿sí? Tengo algunas cosas contra ti. ¿Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de quién? Balaam. Ahí dirá doctrina. De Balaam. La doctrina de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Le enseñó a pecar, incitándolo a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Fíjese, usted cuando lea números 22, número 23, número 24 y número 25, les recomiendo que lo lean, por favor, se lo suplico, estudien, léanlo en estos días. Usted va a descubrir que esos 7 altares tenían una actividad espiritual o despertaban en cada ser humano una actividad espiritual o una actitud mental para que la actividad espiritual que los rodeara los destruyera. Así que nosotros vamos a analizar desde la doctrina correcta, es decir, la Torah. Torah significa instrucción, enseñanza, también se traduce como doctrina. ¿Está claro? Entonces, desde la doctrina correcta, la misma instrucción de Dios, nosotros vamos a analizar cómo quizás nosotros en nuestra vida cotidiana, por este sistema de cosas, hemos estado sin querer
y a veces hasta queriendo, escuchando esta enseñanza llamada enseñanza de Balaam. ¿Qué es lo que enseña? A hacer altares que hacen que tengamos una actitud mental que le permite a una actividad espiritual anti Dios venir a destruirnos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Primero, recordar lo que significaba altar. La palabra altar en nuestro idioma, usted sabe que nuestro idioma al ser español viene del latín, la lengua madre, viene de la palabra altare, y altare viene de otro verbo o de otro sustantivo latino que es altus. Altus da origen a altare y significa lo elevado o la elevación o lo que busca altura. ¿Está bien? Quiero saber si es correcto. Pero en el libro santo, especialmente en los libros del Antiguo Testamento o Tanaj, Antiguo Pacto, nosotros vemos que altar no se usa en latín, así que viene del hebreo. El hebreo era misbeach. ¿Se acuerdan cuando les di el acróstico? Misbeach. Aparece en el Antiguo Testamento 396 veces. No debe ser entonces cualquier cosa si aparece 396 veces. Tiene que tener un particular interés. Y literalmente misbeach, traducido a nuestro idioma como altar, en realidad debería ser traducido como lugar de matanza. Deriva del verbo hebreo sabaj, que significa matar para comer, matar para sacrificar, y la idea era matar para comer o sacrificar y permitir y tener comunión entre dos partes. Entonces, altar es algo que permite unirse a una parte con otra parte desde un diálogo. Usted y yo vamos a ver cómo es que no hemos logrado en nuestra vida de oración mayores y mejores cosas, y no hablo solamente de cosas materiales, sino de cosas en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual. Y usted va a notar que quizás lo que ha estado descuidado es el altar, porque hemos estado haciendo oración en un altar que no tiene que ver con Yahvé. Porque en la Biblia también la palabra misbeach se aplicaba a los altares a los dioses paganos. Lo cierto es que misbeach significa lugar alto en el que se hacen sacrificios. ¿Para qué? Para permitir comunión entre dos partes, es decir, que una parte con la otra se sientan muy unidos a través de un intercambio de palabra y especialmente a través de una creencia que se genera en ese diálogo para que se establezca una cultura. En medio de este silencio yo quiero solo preguntar si hasta acá usted entiende qué es un altar. Sí. Nosotros ya no armamos altares de piedra. Los altares se siguen armando, ¿verdad? Hoy en nuestro tiempo se siguen armando altares. La mayoría de las religiones lo hacen, ¿sí? Las religiones evangélicas le llaman altar al lugar de enfrente, cuando hacen invitación. Usted que iba a la iglesia evangélica, ¿qué decía? Pasen al altar, los que están en el altar deben ser puros y inmaculados. ¿Se acuerda de eso? Usted se va a la iglesia católica y también ahí hay un altar. El de la iglesia católica es más verdaderamente un altar que los de los evangélicos. El evangélico es una repetición de una palabra por imitar a la iglesia católica. En la iglesia evangélica no se hace ningún sacrificio para tener comunión. Solo se predica la palabra, pero las iglesias evangélicas no tienen como centro de la fe la mesa de comunión. Nosotros en esta transición tenemos que alabar al Señor, hemos vuelto como las primeras comunidades. La mesa de comunión es lo principal. Porque nada sirve empezar la cena de Shabbat y no venir el sábado a comer la última cena, porque son 3 comidas, ¿verdad? Bien, la Iglesia Católica, desde su perspectiva, usa un altar y hace sacrificios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la hostia, según la Iglesia Católica, ¿qué le pasa cuando cada creyente la come? Se convierte en la carne de ese ser que sacrifican. Por si usted no lo sabía, cuando fue católico, la doctrina de la misa es que cada vez que se levanta la hostia, todos los que están allí crucifican de nuevo a Jesús. Quiero saber si eso lo entienden. O sea, eso es lo que se cree y se dice. Si usted va al libro de Hebreos, se va a encontrar con que dice que Él murió una vez y para siempre. Pero bueno, cada religión desde sus altares hace su creencia.
porque el altar es lo que atrapa creencia. Quiero saber si eso es claro o no. Bien, las demás religiones también usan altares. El Umbanda usa altar, no sé, cada religión, especialmente las que son esotéricas, desde la más barata como la que nombré, Umbanda, y aún hasta las más top y así de élite, como por ejemplo la masonería en su alto nivel, en sus grados más altos, todos usan altares, porque el altar le da al hombre la idea de, he sido llamado a tener comunión con la otra parte. ¿Cuál es la otra parte de mí? La que no veo, la de mi fuente. Es decir, sabiendo que yo procedo de las zonas espirituales, yo necesito estar en comunión con mi fuente. Esa es la idea de todo ser humano. ¿Por qué existen las religiones? Porque en el ser humano siempre vibra una idea. Necesito volverme a conectar con mi fuente. Lo que es mejor que las religiones es la revelación. ¿Qué es la revelación? La fuente que envió al hombre se hizo carne y se conectó con los hombres, para que por medio de ella misma los hombres vuelvan a su diseño original. Un altar entonces en la revelación ya no tiene que ver con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los grupos umbandas o cualquier grupo que use cosas físicas. Nosotros ya tenemos un altar acá. Y nuestro corazón, según la Biblia, Lev, es un conjunto de ¿qué? De emociones y pensamientos. Diga, mi corazón es el conjunto de emociones y pensamientos. Pueden repetir que están grabando. Ya, hermana, no. Entonces, mi corazón es eso. Tu corazón es eso. Es una cosmovisión. Es un conjunto de pensamientos y emociones que a vos te ayudan a tomar decisiones, y cada vez que tomas una decisión, haces una acción. Pregunto, y acá terminé con altar. ¿Es importante considerar la palabra altar en nuestras vidas, sí o no? Sí. Porque de acuerdo a cómo está tu altar, así está tu vida. Porque del corazón que lo que emana, les pregunté a todos, que veo que respondieron casi todos, pero les pregunto para que lo griten, del corazón que emana La vida. O sea que si el corazón para Dios es tu altar, para nosotros los redimidos, quiere decir que según cómo está tu altar, es el tipo de vida que está saliendo a tu alrededor. Y en estos 7 días nos vamos a meter a mirar que nosotros, por la enseñanza de Balaán, hemos puesto un altar cada vez que orábamos o hacíamos cosas al Señor, ajeno al altar que Dios quería que tuviéramos. En vez de un altar llamado Ariel, león de Dios, es decir, un altar semejante a como fue Yeshua en la tierra, hemos hecho un altar semejante a lo que cada religión, o especialmente el adversario, Hasatán, ha querido que hiciéramos en esta tierra. Quiero decirles algo. Vamos a ir a Proverbios, ¿sí? Vamos a movernos a Proverbios. Y vamos a mirar algo en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, del 6 al 19, y ahí sentada sin tener que pararse, le pido a usted que lo lea. Vuelvo a repetir a todos, mientras lo van buscando, la maestra se prepara, Proverbios 6, del 6 al 19. Proverbios 6, del 6 al 19. Perdón, dije del 6, no, del 16 al 19. Yo aquí al mirar me equivoqué. Lo he escrito mal acá. Proverbios 6, del 16 al 19. Diga, 16 al 19. 16 al 19. Perdón que lo tenía yo mal escrito. Pregunta a todos, ¿podemos leerlo? Listo, entonces. 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas y aún 7. Cada vez que tú leas esa expresión, 6 cosas y aún 7, o diga
4 cosas y hay una quinta. Esa forma oriental de hablar es, esto no es taxativo, esto no es lo único, puede haber más, ¿me entiende? Pero es como que eso que está mencionando viene a ser como la base o el núcleo de otras cosas semejantes. ¿Me estoy explicando bien? A estos pecados, que se les llama acá, que son 7, cuando la iglesia los fue estudiando, del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, fue siendo influenciada por lo que se conoce hoy como la teología. Cuando se llega ya por el siglo XII, donde ya la iglesia ha perdido sus raíces, su diseño de Torá, su diseño de guardar fiestas, y está muy evolucionando Roma, ya es en el siglo XII Roma se está haciendo preeminente, Roma ya es prácticamente la que controla la creencia de la fe en toda Europa o en el occidente al menos. A esto que aparece aquí como 7 cosas que aborrece Yahvé, los teólogos van a hacer un listado parecido, no con esto, sino con esa idea de los 7, y va a generar una doctrina que seguramente a todos les suena y les resuena, que es la famosa doctrina de los 7 pecados capitales. ¿Quién ha escuchado alguna vez eso? Muévame la mano. ¿Qué son los 7 pecados capitales? En realidad los 7 pecados capitales son nada más ni nada menos que una forma que en la teología del cristianismo se trató de buscar hacer esto que hace el sabio de Proverbios, de poner cuáles son los vicios centrales, eso sería capital, de donde surgen todos los demás vicios. Hay 2 personas que seguramente a usted le debe sonar, aunque sea por el nombre de alguna escuela, que son los que se destacan en esto en el siglo XII, y estoy hablando de un señor llamado Tomás de Aquino y otro señor llamado Buenaventura. ¿Sí? Hoy la iglesia los tiene canonizados, así que usted debe haber escuchado al santo Tomás de Aquino o San Buenaventura. Son 2 teólogos que van a hablar de los pecados capitales. Bien, cuando yo estaba orando para poder venir a hablar con ustedes, Dios me dijo, háblale de los 7 altares y relaciónalos con los 7 pecados capitales. Cuando siento esa voz, me ordené desde este proverbio que acabamos de leer, porque de alguna manera muchas de estas cosas que están acá están en esas palabras de los 7 pecados capitales, ¿sí? Vuelvo a repetir, estos 7 pecados capitales que son enumerados por esta gente que dije, se llama capital no porque sean de muerte, porque a ver, hoy en día la Iglesia Católica usa la idea de que estos son los pecados mortales. No sé si es la Iglesia Católica o la mala interpretación de los fieles de ella, pero mucha gente que cree que hay pecados que son de muerte. Hay una pregunta que me ha hecho un joven acá sobre eso que habla Juan, pero no tiene que ver con estos pecados. Hay unos pecados que son de muerte, lo vamos a poder hablar alguna vez, pero hoy no es el tema. Hoy vamos a hablar de pecados capitales y la palabra capital, perdón que insista, no se refiere a la magnitud del pecado, sino que ella da origen a muchos pecados. Es como que muchos pecados se clasifican o se encierran dentro de estos 7. Es decir, es un vicio capital, leo una definición, es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un ser humano comete muchos pecados, todos los cuales se originan en ese vicio, como si ese vicio fuera su fuente principal. Usted va a notar que en los tiempos que estamos viviendo justamente ese es el gran problema. Cada uno de estos 7 pecados capitales los vamos a ir trabajando todos y cada uno de los días. Si quiere, yo los voy diciendo lento para que usted tome nota, pero como lo vamos a trabajar cada día, lo va a ir aprendiendo. Uno está nombrado allí es la soberbia. Acá está dicho en palabras sueltas, ¿sí? Uno es la soberbia. Otro pecado capital es la avaricia. Si usted va pensando, y cuando sí hablemos de la soberbia, se va a dar cuenta que eso está todos los días con nosotros y en nosotros, aún estando aquí en Monte Santo, escuchando la Torá. Otro es la lujuria, soberbia, avaricia, lujuria. Voy por el 4º ahora, el enojo. Seguramente usted va a encontrar la palabra ira, pero nosotros ya sabemos que ira en hebreo es geburá y eso es una virtud de Yahvé, entonces no puede ser la ira un pecado capital. ¿Está bien? Es el enojo, es la ira que surge de heridas o de, es la fuerza
de ira carnal que surge de heridas guardadas, de rencores guardados. Repito entonces, soberbia, avaricia, lujuria, enojo, gula, que hoy pareciera ser que a la gente le importa muy poco que esté, envidia y pereza. Estos 7 pecados capitales los vamos a analizar porque muchos de ustedes, y yo me incluyo, y especialmente hoy yo voy a hablar de esto, estamos de alguna manera, yo creo que en una gran mayoría de peso de responsabilidades inconscientes, pero estamos haciendo altares con este tipo de actitudes, y eso hace que el verdadero altar, el león de Dios, nuestro amado Yeshua, no ruja, es decir, no se manifieste. Y por eso nuestra vida no es sobrenatural, es natural como la de muchos religiosos. Yo le voy a pedir que oremos ahora. Si entendés esto de altar, vamos a ir a lo primero, mirar cómo está el tema de la soberbia. Vamos a hacer ahí un corte si quieren para poder hacer entonces por capítulos también por temas. ¿Puede ser, Franco? No lo encuentro. ¿Sí? ¿Quién se encarga? ¿Ustedes están en la edición?